García, soy la brand manager para Bayer para oftalmología. En este momento pues recibimos con la doctora María José Salgado en Colombia, pero manejamos toda la región PACA, que es Centroamérica, Caribe y Andina. Para nosotros es un honor, un gusto estar el día de hoy acá en Perú, empezando por esta gran ciudad de Arequipa, la primera vez que estamos acá, o que estoy yo acá. Y bueno, nada, contarles que para nosotros desde Bayer pues Perú es un país extremadamente importante, tanto para la compañía como para la línea. Nuestra presencia y el estar acá haciendo este speaker tour es con un objetivo, y es ir reafirmando nuestro compromiso con todos los retinólogos y oftalmólogos de Perú, también con los pacientes. Queremos seguir trabajando de manera conjunta y que ustedes vean a Bayer como un aliado que les va a permitir seguir solucionando, seguir buscando diferentes opciones para mejorar las diferentes necesidades que tienen tanto ustedes desde la parte médica, también como los pacientes. Entonces, es un gusto y un honor estar acá, reafirmando esta relación. Cuenten con Bayer de verdad para seguir buscando soluciones que generen un impacto en la vida, en la calidad de vida de los pacientes, y también que de manera conjunta podamos seguir buscando cómo podemos generar ese granito de arena para que más pacientes sigan viendo la vida como deben verla. Entonces, bienvenidos, muchas gracias doctor Salas y a la sociedad por esta convocatoria, y muchas gracias doctor Liteu por estar acá presente, por acompañarnos en este speaker tour, y con eso pues le doy la bienvenida ya al doctor Liteu para que pueda iniciar la lucha. Gracias. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a Bayer por la oportunidad de estar nuevamente en el Perú. He estado acá en el Perú múltiples veces, creo que ha sido el país que más he visitado. Entonces, es un gran placer estar acá. Primera vez en Arequipa, eso sí. Entonces, vamos a ver ciertas cosas, los disclaimers y sobre todo mis disclosures. Entonces, yo he sido speaker y consultante para todas estas compañías, entonces esperamos que podamos hacerlo de una manera objetiva. Y vamos a hablar un poquito de los conceptos básicos. Precisamente acá con Joan estábamos hablando previamente un poquito de historia y todo eso. Entonces, siempre es bueno repasar la historia. Llegamos acá hace más o menos casi 80 años. Este individuo, que era Michelson, ya desde ese entonces había dicho que probablemente existía un factor retiniano capaz de inducir la neovascularización o la angiogénesis, hace 80 años. ¿Okay? Y desde entonces se le llamó el factor X. Y ese factor X, por décadas y décadas, se buscó y se buscó y se buscó. Algunas moléculas fueron caracterizadas y todo, y no pegaron. Y fue sino más o menos en la década de los 90 acá, en un laboratorio en Harvard, donde lograron aislar este factor vascular de permeabilidad, y se vio que en tumores uno inyectaba una tinta intraperitoneadamente, y pueden ver ahí la señal de cómo se iba aumentando la mancha de tinta debido a la vascularidad que estaba ejerciendo esa molécula, que llamaron un factor vascular de permeabilidad. Posteriormente, Napoleone Ferrara, que estaba en Genentech en aquel momento, logra aislar un factor de crecimiento angiogénico, que era mitógeno difusible, específico de las células endoteliales, y le puso el nombre de el factor de crecimiento vascular endotelial. Curiosamente, se hace en esos años una relación ya con biología molecular, y se busca el ADN, y la sorpresa era que tanto el factor de permeabilidad vascular tenía la misma secuencia de ADN que el factor de crecimiento vascular endotelial.
Entonces, resulta que era la misma molécula. Entonces, el nombre que quedó fue precisamente el del VEGF. Y eso lo que nos indica realmente es que el VEGF es una molécula que tiene varias propiedades. Por un lado, promueve la angiogénesis, por otro lado, vasopermeabilidad, por otro lado, inflamación, pero por otro lado, neuroprotección, y es un factor de sobrevivencia también. Entonces, eso con respecto, digamos, para darles como un background de cómo fue que se iniciaron la angiogénesis y todo eso. Y ya hablemos de ciertas patologías que nos interesan el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de diabetes. Todos ustedes saben que realmente el problema fundamental de la diabetes es que hay mucha glucosa en la sangre, y esta hiperglicemia crónica activa 4 vías metabólicas principales que las pueden ver ustedes listadas ahí, pero todos desembocan en que hay una sobreproducción del factor de crecimiento vascular endotelial. Y el factor de crecimiento vascular endotelial juega un papel predominante en las patologías de la retinopatía diabética. Entonces acá, este es un experimento donde en primates, modelos de primates sanos, no diabéticos, sanos, lo que hicieron fue agarrar VEGF y les inyectaban el ojo. Y con solo inyectar VEGF al ojo, fíjense acá, pueden ver las imágenes, pueden ver que estamos viendo un modelo de retinopatía diabética. Entonces pueden ver acá en A y B comparado. A era nada más cuando se inyectaba el vehículo, en B inyectamos el VEGF. Y pueden ver los microaneurismas, todas esas dilataciones vasculares, y pueden ver las diferencias. Entonces, con solo aumentar la cantidad de VEGF en un ojo de alguien no diabético, podemos emular la retinopatía diabética. A nivel llamados microscópicos, vamos a ver que las inyecciones intravítreas de VEGF provocan una hipertrofia de células endoteliales retinianas que conducen al estrechamiento de los vasos capilares. Y esto va a provocar una pérdida de los capilares, como pueden ver acá. Arriba pueden ver los controles, ven el espacio, o sea, pueden ver el lumen de los vasos capilares, y abajo nuevamente se ve que esos espacios ya no están ahí, están estrechos, se han cerrado con solo inyectar el VEGF. Entonces lo que estamos haciendo, estamos provocando isquemia a nivel microscópico, lo vemos acá. Y eso, digamos, en modelos animales. Entonces vemos que los niveles de VEGF retinal están elevados en una diabetes experimental. Pero ¿qué pasa cuando tomamos muestras de nuestros pacientes? Pacientes con hemovitrios, por ejemplo, secundarios a retinopatía diabética proliferativa, pulsamos ahí y tomamos muestras y medimos los niveles de VEGF. Entonces esos niveles están elevados, tanto en el vitrio como en el humor acuoso. Y curiosamente, cuando hablamos de edema macular diabético, hacemos este mismo tipo de análisis y vemos que, en efecto, los niveles de VEGF están elevados en aquellos pacientes diabéticos, pero no solo eso, sino que también los niveles de VEGF se correlacionan con el grado de edema macular diabético. Entonces, entre más severo sea el edema macular diabético, más altos los niveles de VEGF. Y eso hace que tenga sentido bloquear el VEGF en retinopatía diabética proliferativa y en edema macular diabético. Vamos a pasar ahora a degeneración macular relacionada a la edad. Todos ustedes saben realmente que la morfología, lo que observamos clínicamente, lo que define que un ojo tenga una degeneración macular son las drusas y esos cambios pigmentarios. Digamos que eso es lo que define que sea una degeneración intermedia. Y esto puede llegar a causar una degeneración más avanzada con una atrofia geográfica o una degeneración neovascular, donde vemos sangre, desprendimientos de LPR, fluido, si ya es más crónico, entonces exudación.
Y lo vemos acá, degeneración intermedia, avanzada, y en la avanzada podemos dividirla en una atrofia geográfica o en una neovascular. ¿Por qué sucede esto en la degeneración macular? Entonces, por A o por B, sabemos que la retina es uno de los órganos metabólicamente más activos. Consume mucho oxígeno. Ustedes recordarán que en el ciclo diario están los fotorreceptores constantemente renovándose, y como parte de eso puede ser que en ciertos pacientes esa renovación o la limpieza de la basura no sea eficiente. Y al no ser eficiente se van acumulando a lo largo de las décadas, y eso da luz, digamos, a que surjan las drusas. Esas drusas crean un ambiente inflamatorio, entonces va a haber inflamación, y esa inflamación lentamente va a ir creando más y más drusas. Ustedes recordarán, las drusas se encuentran entre la retina externa y el EPR, entonces va a haber una separación ahí. Recuerden la anatomía, que realmente es la coriocapilaris la que viene a nutrir toda esa retina, pero esa separación puede causar una isquemia más o menos de bajo grado, y con eso empieza la secreción de Beyer, y entonces empieza toda la cascada de la angiogénesis con la disrupción de la membrana de Bruch, y con eso empieza el crecimiento de los neovasos en la degeneración macular. Aquí lo vemos acá, entonces vemos la inflamación crónica de bajo grado y la hipoxia causada por las drusas estimulan la secreción del Beyer por parte del EPR y los fotorreceptores, y como parte de eso vemos que los macrófagos son atraídos en respuesta a toda esta inflamación, y se van acumulando ciertos macrófagos que son proangiogénicos porque también empiezan a secretar más Beyer, y empiezan la secreción de estas membranas proteolíticas, que lo que hacen es degradar la membrana de Bruch para que se pueda iniciar el proceso angiogénico. Entonces podemos ver el inicio de los neovasos de la coriocapilaris que empiezan a invadir el espacio subretiniano, y si no los tratamos ahí, siguen sangrando, siguen creciendo. Pueden ver ahí el desprendimiento del EPR, más secreción, se vuelve un círculo vicioso. Pueden ver ya que los fotorreceptores de arriba ya se estaban bastante enfermos, y finalmente llegamos a una cicatriz disquiforme. Esa es la historia natural. Entonces, nuevamente les he mostrado por qué tiene sentido bloquear el Beyer en estas dos patologías importantes de la retina. Y esa, digamos, que era la teoría. En el pasado, cuando no existía nada de esto, años atrás, una de las estrategias era hacer una vitrectomía y por medio de cirugía subretiniana extraer las membranas neovasculares, y se pensaba que tal vez con eso podíamos curar la degeneración macular. Y en uno de esos especímenes, pueden ver, esto fue en 1996, se saca la tinción acá y se ve que una de las moléculas que más tinción tenía era Beyer. Entonces, precisamente, nos damos cuenta que el Beyer juega un papel importante en eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en estos casos? Entonces, hoy en día tenemos imágenes multimodales, lo cual hace 30 años no teníamos, era a pura angiografía con fluoresceína. Hoy día contamos con la angiografía con fluoresceína, angiografía con indociamina verde, OCT, OCTA, autofluorescencia. Entonces tenemos múltiples modalidades de imágenes, y lo importante aquí, lo que queremos detectar es: ¿hay neovascularización o no hay neovascularización? Porque si hay neovascularización, es un paciente que es elegible para ser tratado con un anti-Beyer. Entonces, vamos acá a diabetes nuevamente. Esto se llama macular diabético. Y digamos que en el pasado el tratamiento de elección era el láser. Probablemente Willy ahí se acordará del tratamiento con láser, que era basado en angiografía. Entonces uno hacía la angiografía y buscaba los puntos que estaban fugando y le hacías un láser. Hoy en día realmente para edema macular diabético
casi no utilizamos la angiografía para eso. Utilizamos más que todo el OCT. Les recuerdo, el OCT nos ayuda porque nos da la anatomía y podemos observar qué tan grueso está la retina. Podemos ver, digamos, los diferentes espacios hiporreflectivos que vemos ahí. Pueden ser intrarretinianos, subretinianos, sub-EPR, etc. Entonces nos da mayor información. Además nos permite cuantificar. En el pasado, con la angiografía con fluoresceína, no era posible cuantificar nada de eso. Entonces acá podemos ver acá la flecha azul, ahí lo que está indicando ese espacio hiporreflectivo es un espacio con probablemente fluido intrarretiniano. Y si vemos la flecha roja, eso es un fluido subretiniano. Y estos son como biomarcadores que nos indican si hay más inflamación, menos inflamación, etc. Y en la foto de acá abajo, lo que ven ahí, hay una línea acá arriba en la superficie que es hiperreflectiva y lo que indica es una membrana epirretiniana, que también viene a ser un biomarcador de cómo le puede ir a estos pacientes con el tratamiento. Con respecto a la degeneración macular, entonces podemos ver acá arriba y a la izquierda el corte de un OCT normal, podemos ver la depresión foveal, obviamente ahí podemos ver las drusas, las podemos ver, luego vemos esto que una elevación más grande que llamamos un desprendimiento drusenoide del EPR, y en la última ya vemos una atrofia de la retina, de la mácula precisamente a nivel foveal, que nos ayuda a determinar si el paciente está, por qué tiene pérdida visual. Ya también podemos observar acá en los cortes de OCT con neovascularización tipo 1, que es aquella que se encuentra debajo del EPR, del EPR y la membrana de Bruch ahí. Y luego tenemos la 2, que es en el espacio subretiniano, y la 3, y luego tenemos como acá abajo un ejemplo de una polipoidea que observamos. Entonces hoy en día realmente nuestro caballo de batalla es el OCT. La angiografía la utilizamos para confirmar alguno de estos eventos cuando nos queda la duda. Y aquí pasamos entonces a la terapia antiangiogénica. Y acá hay un concepto importante que es la dosis de carga. Entonces hay ciertos principios farmacocinéticos que hay que recordar. Entonces ustedes recordarán que si uno nada más da una dosis y luego se espera posteriormente, bueno, a ver cómo le va, el paciente no regresa y le ponemos otra dosis tal vez a los 2-3 meses, sucede algo así que es muy lento. Entonces, para llegar a las dosis terapéuticas nos tardamos demasiado tiempo. Y por eso es importante las dosis de carga. Y las dosis de carga bien tienen que ver, digamos, con la longevidad del medicamento, de la vida media del medicamento. En el caso de los anti-VEGF es más o menos como un mes, y por eso se pide que se haga de esa manera, porque logramos mantener niveles importantes que puedan ser efectivos en la patología. Vamos a hablar de aflibercept, que muchos de ustedes conocen esta molécula, que no es una molécula nueva, tiene ya casi más de 15 años, y recordarán que es una molécula que no solo inhibe el VEGF, sino también inhibe el factor de crecimiento placentario, el VEGF-D y la galectina 1. Entonces es una molécula que tiene varios blancos terapéuticos. Por allá dicen que hay una molécula nueva que inhibe par de blancos terapéuticos. Aquí tenemos una que bloquea 4 blancos terapéuticos. Ustedes recordarán que cuando el VEGF es secretado, tiene que actuar. El endotelio contiene estos receptores. El receptor por el cual actúa es el receptor 1 y el receptor 2.
El receptor 1 en general es lo que se llama como un receptor señuelo ahí, que lo que hace es que, digamos, el factor de crecimiento placentario, que por cierto está elevado en estas patologías también, llega y se liga al receptor 1 porque tiene más afinidad que el VEGF sobre el receptor 1. Y eso lo que hace es que permite que el VEGF vaya al receptor 2 y se ligue más fácilmente. Entonces, como que actúan sinergísticamente. Entonces, lo que hace Aflibercept es que bloquea eso e impide que tanto el factor de crecimiento placentario como el VEGF activen los receptores 1 y 2. Y al inhibir eso, la cascada angiogénica se interrumpe. Y ese es el objetivo nuestro. Acá tenemos una tabla donde comparamos diferentes antiangiogénicos. Tenemos Aflibercept, Brolucizumab, Ranibizumab y Faricimab. Ustedes pueden ver las diferentes características. Lo que les quiero llamar la atención es, vean la constante de disociación, que es acá la KD, y pueden ver que la de Aflibercept es la más baja. Y eso lo que nos dice es qué tan potente es la molécula para inhibir el VEGF. Entre más pequeña sea la constante, es más potente para lograr inhibir el VEGF. Entonces pueden ver que a través de todo esto, la más potente es el Aflibercept. Les comentaba 15 años de experiencia con Eylea, y estas son las indicaciones aprobadas de Eylea 2 miligramos, degeneración macular relacionada con la edad, de tipo neovascular, edema macular diabético, edema macular secundario de oclusiones venosas retinianas, tanto central y de rama, y una membrana neovascular hemótica. Hoy, por temas de tiempo, hablaremos únicamente de las primeras dos indicaciones. ¿Qué hemos aprendido en los últimos 15 años? Con respecto a degeneración macular relacionada a la edad, vemos que los anti-VEGF son el tratamiento de elección para esta patología. Sin embargo, hay que entender que no curamos la enfermedad, logramos controlarla. Es como si el doctor Sosa llegara a mi consulta y digo: Carlitos, sos hipertenso, aquí están las pastillas, tómate las pastillas. Si él se toma las pastillas como le digo, la presión va a estar bien, va a estar pura vida, como decimos en el país. Pero si un día Carlos dice: ya me cansé de tomar las pastillas, la presión se le va a subir, aunque las haya tomado hace por 15 años. Entonces es igual con los anti-VEGF. Esto es una enfermedad crónica que necesitamos inyectar indefinidamente. Entonces, como esto requiere de múltiples inyecciones, eso se puede volver una carga. Y entonces vamos a ver que realmente hay ciertos tipos, esquemas de tratamiento, donde vamos a maximizar tanto el número de inyecciones como la preservación de la visión. Y ese es el protocolo del esquema de tratamiento de tratar y extender. Y vamos a observar que el Aflibercept es el mejor fármaco disponible para los protocolos de Treat and Extend en estas patologías. Entonces, tenemos tres formas de cómo tratar a los pacientes. Un esquema fijo, si ustedes quieren seguir más o menos lo que se ha hecho en todos los estudios, que es: damos la dosis de carga, que es 1, 2, 3, mes a mes, y luego cada 8 semanas, indefinidamente. Eso es una forma de hacerlo. En un mundo ideal, donde los costos no fueran de importancia, donde todos los pacientes pudieran llegar, probablemente esa sea la mejor estrategia. No vivimos en un mundo ideal. Entonces, existen otras formas de cómo tratarlos. Entonces, algunas personas dicen: bueno,
tratamos hasta que apaguemos el incendio y luego le decimos al paciente, regrese cuando el incendio empiece de nuevo y lo volvemos a tratar. Eso es el PRN. Y les voy a mostrar que eso no es lo mejor para el paciente. Y alternativamente tenemos Treat and Extend o tratar y extender, donde realmente lo que estamos haciendo es, vamos a ser proactivos, anticipándonos ante los hechos, para así darle mejor visión a los pacientes, mejores resultados visuales. Un caso mío, paciente de 80 años, monocular, con disminución de la agudeza visual y escotoma central de una semana de duración, 20/100, ya fue operado de catarata en ese ojo. Vemos las imágenes, un poco oscuras, pero tiene una degeneración macular exudativa. Observamos el OCT, podemos ver ese fluido intrarretiniano, podemos ver un poquito de despegamiento de PRI, tiene 20/100. Entonces, iniciamos con bevacizumab y le va bien. O sea, 20/100 y con 4 inyecciones mensuales consecutivas de bevacizumab, logramos secar la lesión y el paciente está 20/60. Pero el paciente dice, ya estoy mejor, y desaparece. Hasta que regresa 6 meses después y dice, no, estoy viendo un poco mal. Ok, le hacemos el OCT nuevamente y tiene una recurrencia. No es sorpresa, esa es la historia natural de la enfermedad. Ahora está 20/80. Ok, lo empezamos a tratar nuevamente. Y después de 2 inyecciones logramos secar, pero está 20/80. A pesar de que apagamos el incendio, había logrado llegar a 20/60, ahora está 20/80. Y el paciente otra vez se va, se pierde, regresa 4 meses después con esta otra recidiva y ahora está 20/200. Y lo tratamos 2 inyecciones más, logramos apagar el incendio, pero se quedó en 20/200. Entonces, lo que potencialmente podría haber sido 20/60, terminamos en 20/200. Y ese es el problema de un esquema PRN, porque asumimos que toda la pérdida de visión es reversible, y eso no es cierto, no es cierto. Entonces, no les recomiendo este esquema de tratamiento. Veamos lo que es tratar y extender. Entonces, tratar y extender lo que significa es cada vez que hay un encuentro con el paciente lo van a pulsar, lo van a inyectar. Independientemente de cómo esté ese OCT, lo van a inyectar. Pero la estrategia es la siguiente: vamos a inyectar mes a mes hasta controlar la enfermedad. Una vez que controlamos la enfermedad, vamos a extender la cita de regreso. Entonces, estamos viéndolo mes a mes. Estamos hablando de IDEA. Entonces, vamos a hacer la extensión de un mes. Entonces, en vez de que regrese en un mes, le decimos, regresa en 2 meses. Y en 2 meses el paciente regresa. Le hacemos un OCT. Igual lo inyectamos, independientemente de cómo esté el OCT. El OCT lo que nos va a decir es cuándo es la próxima cita. Eso es todo. Si vemos que el OCT sigue seco, perfecto, lo inyectamos, solo que le decimos regresa en 3 meses. Pero si el OCT tiene una recidiva, entonces nos tenemos que echar para atrás más bien. Entonces, estamos en 2 meses, significa que el paciente no aguantó 2 meses, pero necesitamos inyectarlo nuevamente al mes. ¿Ok? Espero que eso haya quedado claro. Les voy a presentar un caso mío nuevamente, las imágenes, y vemos que el OCT demuestra que tiene líquido acá. Entonces lo inyecto, lo traigo al mes, OCT todavía tiene líquido subretiniano, entonces lo inyecto nuevamente, lo traigo al mes, nuevamente lo inyecto porque hay líquido subretiniano, hasta que pasan 3, 4, al 5.º mes logramos secarlo. Y como está seco,
Entonces le digo, ok, vuelve dentro de 2 meses. Sería entonces hasta el 7º mes. Y el 7º mes está seco, lo inyecto. Acuérdense, cada vez que el paciente viene al consultorio, viene al hospital, a donde sea, lo vamos a inyectar. El OCT sirve para decirnos cuándo lo voy a volver a ver de nuevo para inyectarlo. Entonces, cada vez que el paciente llegue al consultorio, hay que inyectarlo. Y acá vemos mes 10, ok, muy bien. Vamos a verlo dentro de 4 meses. Lo inyectamos. Y este paciente no aguantó los 4 meses, tuvo una recidiva. Entonces, ¿qué significa? Igual lo inyecto, solo que nos volvemos para atrás y vuelva dentro de 12 semanas o 3 meses. Y eso es treat and extend. Otro caso. Mujer sana, 78 años de edad, 20-150, ha sido operada de catarata en ambos ojos. Este es el ojo con la pérdida visual. Podemos ver acá, tiramos el OCT, pueden ver ahí el fluido subretiniano, un desprendimiento del EPR, parece que tiene ahí una capa, un signo de la doble capa que puede significar que sea una polipoidea o no, pero igual los tratamos con degeneración macular. Vemos acá, este es el OCT, y en este momento tenemos la fiebre por faricimab, entonces decidimos inyectarle faricimab, bevacizumab, hacemos la primera inyección, pero vemos que no está bien, y entonces rápidamente decimos vamos a cambiar a faricimab. Después de una faricimab, vemos que realmente está muy similar, no hubo cambio, entonces decidimos cambiar a aflibercept, y con el aflibercept logramos secar la lesión. Al estar seca, pues de una vez empezamos la extensión. Entonces le decimos a la paciente, no vuelvas en un mes, vuelve en 2 meses, le pongo otro aflibercept y así es como va esta paciente. Y aquí lo corroboramos. Yo siempre le digo a mis residentes, a los que tienen que ver todo el OCT. No puede ser nada más una impresión, tienen que ver todo el OCT, porque dependiendo de la impresión que te den, puede ser que haya un corte que no estés viendo y ahí es donde esté la patología. Tercer caso, esta es otra mujer sana, 63 años de edad, cuenta dedo, y observamos acá las imágenes del ojo izquierdo. Nuevamente, fluido subretiniano, un desprendimiento del EPR bastante grande que pueden ver ahí. ¿Okay? Y aquí está. Y nuevamente tenemos la fiebre de Fari, entonces empezamos con un Fari, 2 Faris, 3 Faris, está un poquito mejor, 4 Faris, pero no tan mejor, 5 Faris, 6 Faris, y vemos que no estamos yendo a ningún lado. Entonces deciden en ese momento vamos a cambiarla, un aflibercept, boom. ¿Okay? Entonces con aflibercept logramos con una de aflibercept lo que no logramos con 6 de faricimab. Y después acá seguimos con aflibercept, pues la estamos inyectando cada 3 meses. Se logró extender a cada 12 semanas, cuando con Fari ni siquiera habíamos logrado controlar la enfermedad. Y entonces ustedes dirán, wow, esos son los casos de lites, probablemente son sacados de la manga, pero veamos la experiencia que nos indica la literatura. Entonces aquí les voy a presentar el estudio ALTER. El ALTER fue un estudio japonés, el estudio japonés para ver pacientes con degeneración macular, también con las polipoideas, que son una variante de degeneración macular más difícil de tratar nuevamente. Y las variantes aquí eran, ¿cómo vamos a hacer el treat and extend? El treat and extend lo vamos a hacer cambiando más o menos 2 semanas o más o menos 4 semanas. Y la razón de ello es que cuando se inició el treat and extend, todavía estaba en juego ranibizumab, y debido a que el ranibizumab es una molécula menos potente, se decía hay que hacerlo cada 2 semanas, entonces no quedaba claro si con el aflibercept debíamos de hacer eso o cuánto. Y acá lo que nos indica fue que cuando comparan los ojos que fueron tratados con el esquema de
el cambio de más o menos 2 semanas por más o menos 4 semanas, realmente no hubo diferencia. Y por eso en los casos previos míos que vieron, habíamos hecho treat and extend de cada mes, precisamente basados en el anterior. Lo interesante de este estudio es que si logran ver al final del estudio, es lo que decían, 60-40. ¿Qué significa ese 60-40? 60% de los pacientes lograron una extensión de ser inyectados cada 12 semanas y el 40% cada 16 semanas. Entonces ustedes probablemente han sido bombardeados por los otros estudios de la otra compañía que te dicen que el otro producto se puede extender X cantidad por un cierto porcentaje, pero veo que con el aerolínea también se logra hacer esa extensión. Y es precisamente por el diseño del estudio que más adelante vamos a discutir. Entonces, acá vemos este otro estudio. Este es un estudio del Reino Unido, donde nuevamente se compara un protocolo proactivo de treat and extend de aflibercept versus uno reactivo que es PRN de ranibizumab, y la diferencia es marcada. Entonces, en vida real, lo que se logra ver es que realmente la forma en que hagamos nuestros tratamientos, la dosificación y el fármaco van a influir en cómo vaya a ser el desenlace de esos pacientes. El Perseus es un estudio alemán, también en pacientes con degeneración macular, y acá lo que se comparó es cómo decían los pacientes, aquellos que se apegaban a un tratamiento regular, que era dosis de carga más cada 8 semanas una inyección, que eso digamos que eran los pacientes regulares, versus aquellos que eran irregulares, o sea que no cumplían con eso. Y vemos nuevamente que los pacientes que no cumplían con eso decían mucho peor que aquellos que cumplían con la dosificación. Y aquí pasemos entonces a edema macular diabético. Paciente mío nuevamente es un diabético y pueden ver los quistes, 20-50, le inyectamos una de faricimab, 2 de faricimab, se mantiene más o menos igual, 3 de faricimab, y ya vemos que realmente no estaba bien, entonces en este momento decidimos inyectarle aflibercept. Y como una de aflibercept empieza a responder, 2 de aflibercept, 3 de aflibercept, y ya en la última pueden ver que ya el control fobial les está normalizando. Y entonces el paciente nuevamente falla con faricimab y logra responder con aflibercept. Estos son los estudios que vemos en edema macular diabético. Y entonces, digamos, el Violet, el Vivian, otro estudio japonés, el Jade, todos estos nos dicen que en pacientes con edema macular diabético, si hacemos el treat and extend, les va a ir bien. Y vemos que generalmente la media de inyecciones en el año 1 es un poquito más, pero si seguimos con el treat and extend, en un segundo año logramos disminuir el número de inyecciones, pero manteniendo buenas alergias visuales y una proporción importante, digamos, de las alergias visuales y también de la sensibilidad. Este es un estudio interesante porque fue auspiciado por, no la industria, sino por los ciudadanos de los Estados Unidos. O sea, fue un estudio financiado por el National Eye Institute, que es el protocolo D, que en su momento, hace como 10, 12 años atrás, decidió comparar las 3 moléculas existentes en aquel momento, que era bevacizumab, ranibizumab y aflibercept, para edema macular diabético. Y vemos que el desenlace visual es este. Si los pacientes al inicio del estudio tenían una huesa visual de 20-50 peor, si tenían una huesa visual de 20-40 mejor, no hubo diferencia cuál fármaco uno decidía empezar. Pero en aquellos pacientes que tenían 20-50 o peor,
se vio una marcada diferencia y vemos que los pacientes que fueron tratados con aflibercept les iba mucho mejor que aquellos que fueron tratados con rani o bevacizumab. Igual les iba bastante bien, pero les iba mucho mejor con el aflibercept. Ese fue el desenlace en el primer año. ¿Qué pasó a los 2 años? Y vemos acá que al segundo año aflibercept se mantuvo, pero ranibizumab como que tuvo un segundo aire que le dio un poquito de respiro. Entonces ya la diferencia entre ranibizumab y aflibercept ya no era estadísticamente significativa. Entonces uno dice, entonces es lo mismo inyectar ranibizumab que aflibercept. No, no es lo mismo. Les voy a explicar por qué. Porque hay que tomar un factor, otro factor en cuenta, que es el tiempo. ¿Okay? El tiempo de evolución. Y aquí vemos el área bajo la curva. Entonces pueden ver que el área bajo la curva difiere, porque estamos tomando en cuenta el factor tiempo. Es lo mismo, digamos, Arístides llega, va a jugar fútbol y se lesiona y no puede operar. Y entonces es mejor para Arístides, o sea, rehabilitarse a los 2 meses o hasta el año. Obviamente, entre más rápido se reponga, más rápido puede empezar a hacer sus actividades diarias nuevamente. Entonces hay que tomar en cuenta el factor tiempo. Y basado en todo esto, bueno, acá y veamos otro estudio acá, un estudio de vida real en el Reino Unido sobre el uso de bevacizumab en pacientes con degeneración macular. Y acá se vio que realmente pacientes que iniciaron el tratamiento con bevacizumab, un alto porcentaje de los pacientes tenían que hacerle switch al cabo de 1 año, 2 años, 3 años, que fue, digamos, lo que duró el estudio. Y al final del día, dicen los autores que lograron que las visiones fueran similares, aunque hubo ese switch, pero los pacientes que empezaron con bevacizumab tuvieron que recibir más inyecciones y se gastó más dinero. Entonces uno dice, bueno, vamos a empezar, somos un país pobre, entonces deberíamos de empezar con bevacizumab porque es más barato, pero a la larga, al ser eso una condición crónica, no estamos hablando de una inyección, estamos hablando de varios años de tratamiento. A veces lo barato sale caro. Y entonces eso fue lo que mostró este estudio holandés. Y entonces, volviendo a lo del protocolo T, basado en esos estudios, el protocolo T en el New England Journal of Medicine, la revista número 1 en medicina, de mayor impacto, escribe este editorial. Bevacizumab debería ser considerado primera línea en pacientes con una glosa visual de 20-40 mejor, pero si el paciente tiene 20-50 peor, el aflibercept debería ser primera línea. Y eso no es solo el New England Journal of Medicine. Entonces, desde entonces, varias diferentes sociedades que pueden ver acá, de Euretina, de Canadá, de Asia, todos hablan de por qué se debe escoger el aflibercept como el tratamiento de elección en pacientes con edema macular. Y lo que les aludía finalmente es los diseños de los estudios. La mayoría de los estudios que se han hecho hasta la fecha en todas estas moléculas son los que tienen un diseño de no inferioridad. Y eso lo que significa es que nadie se atreve a hacer un estudio de superioridad. Entonces nadie puede decir, mi producto es mejor que el otro producto. ¿Por qué? Porque en realidad se invierte demasiado dinero. Entonces, a menos que uno esté 100% seguro de que la va a pegar, prefieren hacer estos estudios de no inferioridad, donde lo que se busca decir es que somos similares.
y eso la FDA lo aceptaba hasta hace poco. Recientemente la FDA con nuevas guías dice que ya no quiere estudios de no inferioridad, lo que quiere son estudios de superioridad. Y les voy a decir un ejemplo. En los estudios de faricimab, y ustedes pueden ver que en todos los estudios, los de Brolu, los de faricimab, de todas las moléculas nuevas, el comparador es Eylea. ¿Por qué? Porque se reconoce que Eylea es el medicamento más potente. ¿Okay? Entonces tiene que ser el comparador. Pero los diseños de los estudios son de no inferioridad. ¿Okay? Nadie se atreve a perder mucha plata. Entonces se hacen estudios de no inferioridad. Y si pueden ver, ese diseño del estudio generalmente te dice, bueno, vamos a comparar la molécula experimental con el Eylea y vamos a usarlo de acuerdo a la etiqueta. ¿Qué es lo que dice la etiqueta para degeneración macular? Una inyección cada tres inyecciones mensuales y luego cada 8 semanas. Entonces, ¿qué significa eso? Que no te permite hacer treat and extend en esos estudios para el grupo de Eylea. Y entonces, obviamente, en todos estos otros estudios, las moléculas experimentales van a tener X porcentaje menos inyecciones y también van a tener un mayor porcentaje que pueden extenderse tal. Pero al otro lo tienen atado de manos. Entonces no son estudios que uno pueda decir que sean justos desde ese punto de vista, y además son estudios de no inferioridad, no son de superioridad. ¿Okay? En cuanto a la seguridad, vemos acá, Brolucizumab era, digamos, la molécula que más se secaba la retina. Realmente es una pena lo que sucedió, pero digamos lo que sucedió fue que ya cuando se comercializó la molécula nos dimos cuenta de que habían problemas de vasculitis retiniana con oclusión, y era un problema porque muchos nodos se perdieron de esa manera. Y si vemos las tasas de estos eventos, faricimab las tiene, aflibercept las tiene, todos los productos las tienen. Pero vean los números. Entonces, las tasas de aflibercept es un orden de magnitud más baja que las de faricimab y mucho menos que las de brolucizumab. Entonces, en conclusión, tenemos ante ustedes un producto no nuevo, 15 años de historia, lo cual hace que más de 30,000 pacientes hayan participado en los diferentes estudios de Bayer, más de 25,000 pacientes tratados en estudios de vida real, más de 90 millones de dosis vendidas en todo el mundo y más de 13 millones de pacientes años de exposición. Y todas las indicaciones que pueden ver ahí, que fueron aprobadas desde su lanzamiento. Entonces, tenemos un producto bastante eficaz y seguro. Entonces, ya para terminar, nuevamente la aflibercept es una proteína de fusión con muchos targets, 4 con alta afinidad de unión a todos estos. Y el aflibercept 2 miligramos ha demostrado eficacia y seguridad en más de una década de uso, apoyado en miles de estudios de vida real. Son los líderes en tratamientos de treat and extend, logrando que la mitad de los pacientes logre extensiones a más de 16 semanas, y el 85% de los pacientes que lograron extensión a cada 16 se mantienen ese tratamiento. Y como les indicaba, el aflibercept 2 miligramos es el comparador para todas las otras moléculas antiangiogénicas, y la seguridad se mantiene comparable a los ensayos clínicos. Y por algo, les traía esto, algo es una parte. Entonces, en Bayer tienen ese programa que es el Vision Academy. Es un grupo al que pertenecemos varios de la región, pero es un grupo a nivel mundial, y lo que se hace es tratar de responder
preguntas del manejo de pacientes que no se haya estudiado bien en la literatura. Entonces, por ejemplo, podemos ver ahí diferentes temas, cómo se maneja y todo eso. Esto es financiado por Bayer, pero no influido por Bayer. Es algo totalmente académico. Métanse en la página, lo pueden ver. Ahí tienen diferentes temas. Esto escogí nada más 4, pero en realidad hay más de 20, 30 diferentes temas que pueden ustedes revisar. Muchas gracias por su atención.